Hola estudiantes, en este video les voy a hablar un poco sobre la sección de introducción o fundamento teórico del reporte largo que tiene formato de artículo científico que estamos trabajando en este laboratorio. Con respecto al fundamento teórico, es importante que se entienda que esta es la sección del reporte donde planteamos todos los conceptos teóricos que van a ser necesarios para después poder explicar los resultados que se obtuvieron en la práctica. En esta sección se pueden incluir ecuaciones químicas y también fórmulas matemáticas. Todos ellos deben de ir adecuadamente rotulados. En caso que se utilicen ecuaciones o fórmulas, deben de ser mencionadas en el texto. Toda información que está en un artículo científico o en un reporte laboratorio tiene una razón de ser y debe ser utilizada en el trabajo. No debe ser presentada sin tener una explicación. La numeración de cualquier ecuación o fórmula debe seguir el orden de mención, es decir, el orden en el que aparecen en el texto. Y toda información debe ser respaldada con referencias bibliográficas. Es importante en este caso que cuando hablamos de utilizar referencias bibliográficas no estamos diciendo que se copia directamente el texto del libro o del artículo científico, sino que el estudiante debe leer distintas fuentes bibliográficas sobre el mismo tema, entender y con sus propias palabras después redactar lo que quiere decir en las distintas partes de su reporte o artículo científico. Deben ser referencias bibliográficas confiables y serias. Normalmente y en etapas superiores de su carrera utilizarán artículos científicos. Sin embargo, en esta etapa tan temprana se recomienda el uso de libros y deben de ser al menos 5 referencias diferentes. Los conceptos deben irse presentando en el texto, no es una lista, no estamos haciendo un diccionario de conceptos, no es una lista de conceptos, sino que se le presenta al lector todo el fundamento teórico de una manera lógica. Le estamos contando al lector una historia para que pueda entender la razón por la cual estamos realizando este trabajo y todo el fundamento teórico que respalda el trabajo que estamos haciendo. Hay que interrelacionar las distintas etapas de la práctica. En algunos casos vamos a ver que las prácticas tienen más de una sección y es importante que logramos conectar las ideas, que no queden ideas separadas, que se sienta que no hay una fluidez en cuanto a lo que se hace en el trabajo. Y finalmente recordar que debemos de tratar de hacer una excelente revisión bibliográfica. En la medida en que los estudiantes leen y que entienden mejor los conceptos de los cuales están hablando, entonces hacen una mejor discusión, una discusión que es profunda, no es una discusión superficial, y de esa manera entonces también pueden concluir con mucha mayor claridad, porque tienen todo mucho más claro. De lo contrario, pues nada de eso ocurre, ¿verdad? Algunos errores comunes que hemos encontrado en el fundamento teórico son exceso de citas textuales, es decir, citas copiadas textuales, eso no es deseable. El uso de primera persona cuando se debe utilizar tercera persona siempre. Hay problemas con la continuidad de ideas, hay exceso o ausencia de signos de puntuación y párrafos inconexos. Entonces debemos de tratar de que lo que estamos escribiendo lleve al lector de una manera fluida, que tenga un sentido y una dirección la narración también, que las cosas tengan lógica y no tener cosas cortadas. Además, hacer una buena redacción, que las ideas sean claras y que no seamos repetitivos, ¿verdad? Que no seamos redundantes con las ideas. Además, se ha encontrado que en algunos casos no hay referencias en el texto. Es importante que el material bibliográfico que utilicemos se referencie en el texto, con cualquiera de los métodos que se especifican en la guía de estilos ACS que está en el aula virtual, pero se debe hacer. En este caso, podemos observar que los autores utilizan este método en el cual se utilizan los apellidos y el año de publicación de las referencias bibliográficas. O también se puede utilizar en el cual estos autores decidieron utilizar un método numérico.
Ambos están explicados en la guía de estilos que está en el aula virtual y ambos son válidos siempre y cuando se apliquen con base en las reglas que están descritas en ese documento. Por favor, hagan revisión de ambos ejemplos de documentos de artículos científicos que están en el aula virtual. Y eso sería todo en cuanto al fundamento teórico o introducción. Muchas gracias.